¿Matamos a Neji o qué? Es mentira, perdón, es solo un mal chiste. Feliz San Valentín o Día del Amor y la Amistad o lo que sea como sea en su país. ¿Y qué mejor forma de celebrarlo que subir un video polémico donde van a llegar a mi casa con antorchas? Ok, calma. Si tienes tiempo viendo mis videos ya sabes lo que voy a decir, pero quiero poner a las personas que no me conocen mucho o que no lo recuerdan en contexto. En Shippuden a mí no me gustan mucho Sasuke y Sakura. Ya al final del manga y en Boruto es otra cosa, porque Sasuke termina siendo como cuando empezó, como cuando era niño. Y Sakura termina siendo genial. Pero en Shippuden, Naruto me desespera a veces, pero igual me gusta mucho. Me gusta desde que empieza el manga hasta que termina. Y con Hinata, bueno, soy un fanboy de este personaje. Hasta me hicieron un meme con esto y yo no lo niego. Yo soy de las personas que si Hinata mueve un dedo, yo la aplaudo. ¿Qué quieren que les diga? Ustedes saben que yo siempre soy honesto. A mí me gusta Naruhina, pero es por Hinata, porque ya he dicho antes que Naruto para mí no se la merece. Sin embargo, a pesar de que me duela admitirlo, para mí el Naruhina no está bien justificado. Pero el Sasusaku, a pesar de todo lo que dije y que no me encanta Sakura y todo eso, para mí está mucho más justificado que el Naruhina. ¿Qué tal, chicos? Soy Dai y hoy me voy a meter en problemas hablando del Naruhina y del Sasusaku. Ok, antes de empezar, este video no se trata de ver cuál pareja es mejor, eso no se define con hechos, ya eso es algo personal. Solamente voy a evaluar, utilizando hechos del manga, cuál de las dos tiene más sustento en mi opinión. Ok, para mí, ¿qué tiene que tener una pareja para estar justificada? No deben seguir una guía, pero sí deben tener cosas como interacciones, lenguaje corporal y por supuesto demostraciones claras de amor, como Deidara y Tobi. Eso sí es amor. No, mentira, como el Shikatema, por ejemplo, que tienen de todo, pero ya eso es para otro video. Ok, por favor, recuerden, esta no es la verdad absoluta, es solo mi opinión y puedo estar completamente equivocado, bla, bla. Pero como siempre, voy a argumentar mi punto utilizando lo que vimos en el manga de Naruto. Vamos a evaluar qué pasó en el Sasusaku que no ocurrió en el Naruhina. Para ello, voy a dividir mi explicación en los siguientes puntos: el lenguaje corporal, comunicación y demostraciones de afecto. El lenguaje corporal es vital para a simple vista evaluar cómo está una pareja, y esto de cierta forma funciona también con los personajes. Empecemos con el Sasusaku. Sakura evidentemente se moría por Sasuke. Era una cosa terrible que para muchos de nosotros era molesto a veces. Bueno, pero realmente, ¿quién en este manga no se muere por el emo sensible? Temari cayó, Ino cayó, hasta Tenten, que en Boruto aún está soltera, también cayó. Y bueno, sin contar a los hombres, que creo que son más que las mujeres. Sakura siempre se mostraba muy abierta cuando él estaba cerca, siempre queriendo acortar distancias entre los dos. Y bueno, hasta en un punto lo quiso besar. Aquí no hay dudas. Sasuke, por su parte, créanlo o no, también mostraba un lenguaje corporal positivo con Sakura. Miren, la única vez en todo el manga donde Sasuke se sonroja ha sido por Sakura, muy al comienzo de esta historia. Miren, el sonrojarse es una demostración física de que la opinión de alguien te importa. Esto no se debería considerar como un lenguaje corporal hacia el amor, pero con Sasuke sí. Man, a este loco todo le supo a durante 700 capítulos. Sasuke no muestra emociones con nadie, solo con Naruto al final del manga, con Itachi y con Boruto por alguna razón. También Sasuke acepta que Sakura esté cerca. Hay paneles que demuestran esto, como cuando termina la misión de Zabuza. Los dos van juntitos y esto es un camino bien largo, Sasuke es notorio por rechazar o alejar a la gente si está muy cerca, como lo hizo con Karin o con Ino. Sin embargo, con Sakura no es así. Como verán, los dos a su manera demuestran que al menos hay algo de interés mutuo y eso es clave. Ciertamente después le dice que es una molestia y la atraviesa con un Chidori, pero ok, ya vamos a hablar de eso. Vamos con el Naruhina. El caso de Hinata es similar al de Sakura. Esta niña se muere por Naruto-kun. De hecho, es tanto a su amor que ni se inmuta con la presencia de Sasuke. Creo que es el único personaje femenino que de verdad le da igual el emo tonificado sensible. Es bastante tímida, pero varias veces demuestra que quiere estar físicamente cerca de Naruto-kun, como por ejemplo en los exámenes escritos, y hay muchos ejemplos así. Objetivamente, aquí no hay duda en lo absoluto. Ahora, Naruto, por su parte, jamás demostró un lenguaje corporal positivo hacia Hinata. Nunca. A Naruto le daba completamente igual lo que hiciese esta niña. Jamás dio indicios de que quería acercarse a ella. Claramente la veía como su compañerita ninja. Y no es porque le gustaba Sasuke, ay mi emo, qué sé yo. No, él tuvo un lenguaje corporal así con Sakura, solo que ella lo rechazaba siempre. La única demostración de un lenguaje corporal amoroso con Hinata, si es que se puede llamar así, es cuando le toma la mano luego de que Kishima
estará Neji. Ya vamos a hablar de eso. En lenguaje corporal hay indicios del Sasusaku, sin embargo no hay del Naruhina. Pasemos al punto número 2. Por comunicación, me refiero a que si se dijeron alguna cosa importante, como un cumplido o algo así. En este punto no me voy a extender mucho porque de esto hay pruebas de las dos parejas. Sakura varias veces le dijo a Sasuke lo mucho que valía él para ella. Sasuke a su estilo vivía diciéndole cumplidos, que si era la más inteligente, que tenía la mayor destreza, que qué buen trasero, bla bla bla. Hinata, que no podía ni hablar, lo hizo varias veces y obviamente se le declaró, ¿qué más quiere? Naruto también, él le comunicó que tenía buenos pensamientos sobre ella, como la ya famosa vez que le dice que le encantan las personas como ella, ya saben. No es demasiado, pero hay algo, y bien sustentado. Aquí, las dos parejas cumplen perfectamente. Ahora, vamos al punto más importante de todos. Las demostraciones de amor. ¡Ay, mamá, no me maten! ¿A qué me refiero por demostraciones de amor? Pues que demuestre su amor. No, mentira, me refiero a un acto desinteresado o que le haya nacido a la persona, sin alguna influencia ajena, donde demuestre su amor o su interés por el otro. A ver, empecemos con el Sasusaku. Sakura esto lo hizo muchísimas veces, en algunas incluso puso su propia vida en riesgo. Mi favorita es cuando junto con... rescatan a Sasuke y estos dos tienen un panel magistral. Miren, si en algo es bueno Kishi es dándonos unos paneles brutales llenos de emoción. Esto obviamente es subjetivo, pero la forma en que Sasuke la ve en este panel está repleto de emociones. Francamente esta es una de mis imágenes favoritas de todo el manga. Pero sí, Sakura más de una vez ha demostrado su amor y de diferentes maneras. Ahora vamos con lo interesante, Sasuke. Yo siempre bromeo con eso de que si de verdad quieres a tu novia, debes atravesarla con un Chidori, como hacen todos los Uchiha. Y sí, ciertamente Sasuke ha sido muy cruel con ella. Le ha dicho que es una molestia, casi la mata, la mete en un genjutsu. Sí, pero hay que entender el contexto. Sasuke en este punto no era Sasuke, era el emo vengador, que son dos cosas completamente diferentes. Este man estaba consumido por sus emociones, estaba loco, olvidó hasta quién era. Eso ciertamente no lo excusa, pero lo importante es que Sasuke no solo demostró cosas negativas con ella, también le demostró positivas. Voy a darles unos ejemplos en orden cronológico. En los exámenes Chunin, Sasuke se despierta con el sello del vendepapas y ve que Sakura está lastimada. De inmediato le pregunta quién le hizo daño. El pobre man del sonido responde y bueno, Sasuke le arranca los brazos. Consumido con su ira, Sakura tuvo que venir a abrazarlo y en vez de quitársela de encima, Sasuke se tranquiliza al ver sus ojos. Aquí demuestra que le importa. No es suficiente, vamos por otro. En la pelea con Gaara, Sasuke explícitamente le dice a Naruto que por favor cuide de Sakura y le dice que ya en una oportunidad lo perdió todo, que no quiere volver a perder algo importante. Aquí Sasuke vuelve a decir que Sakura es importante para él, a su modo, pero lo hace. Otro ejemplo que es uno de mis favoritos pero que es muy sutil. Sasuke se va de la villa y Sakura intenta detenerlo y este le suelta la famosa frase de que es una molestia, pero él se pone detrás de ella, le dice muchas gracias y la noquea, pero no deja a Sakura tirada en el piso, él la deja acostada en el banquito que está ahí. Es decir, Sasuke no la dejó tirada a su suerte, la cargó y con delicadeza la dejó ahí acostada. Para alguien como Sasuke, que estaba desesperado por la venganza y el poder, que se tome la molestia de hacer esto indica lo mucho que le importa a Sakura. Es algo sutil, pero existe. Y bueno, y el obvio ejemplo final, luego de su batalla con Naruto, este le pide perdón por todo y al irse de la villa, le hace un toque en la frente como hacía Itachi con él. Este por algún motivo es el máximo gesto de amor de esa familia, los Uchihas. Entonces, Sasuke sí realizó demostraciones de amor por ella a lo largo del manga. A ver, vamos con el Naruhina. Hinata pues obviamente hizo mil cosas de estas. De hecho, le salvó las nalgas dos veces. Una cuando le declaró su amor y lo salvó de Pain. Y la otra cuando con delicadeza le coloca la mano en su rostro para despertarlo. Porque aquí ya Naruto lo habían evangelizado. Si Hinata no lo despierta, ustedes saben quién lo hubiese vuelto otro miembro de Akatsuki. Genial. Estamos claros que Hinata objetivamente demostró su amor durante todo el manga. Ok, listo. Ahora, vamos con el Jesus. Miren, Naruto en todo el manga nunca demostró su amor por Hinata, ¡nunca! Y si lo hizo es porque fue completamente influenciado por un giro en la trama, o por la misma Hinata. Nunca le nació decir o hacer nada como si hizo Sasuke con Sakura. Lo más cercano fue lo de la sangre cuando Neji derrota a Hinata, pero esto fue más porque Naruto le pareció un insulto por parte de Neji. Si hubiese sido por Hinata, al terminar el combate, Naruto hubiese al menos mirado a la grada a ver si estaba, o la hubiese ido a buscar, o al menos le hubiese dado un discurso a Neji de ello como
siempre hace, pero su discurso trataba más de que sí se puede cambiar el destino, nada con Hinata. Pero obviamente lo que a mí más me afecta de todo es que Hinata sacrificó su vida por él contra Pain y Naruto ni siquiera se lo agradeció. Es que ni siquiera la mira después, no le dice nada. Y para los que me dicen que Naruto olvidó todo porque se transformó en el Kyuubi, esto es falso, porque luego de hablar con su papá, Naruto en modo Zenin le pregunta a Katsuyu por Hinata. Específicamente dice cómo está Hinata, es decir, se acuerda de todo lo que pasó. ¿Para qué va a preguntar específicamente por Hinata si no es por lo que acaba de vivir? Y si con esto no les basta, en la guerra se la vuelve a conseguir y Kishi, incluso el descarado, muestra un panel de él acordándose de esto. Y Naruto sin vergüenza le dice que ay, yo apesto, ya que Hinata lo ha salvado 2 veces. Y así como así se va. What, hijo de las mil... Bésala o al menos dile algo de valor. Porque no le dice nada. Y antes fue peor, porque ok, ahí está una guerra, pero aquí la ve en Konoha. La tiene unos metros y es incapaz de aunque sea mirarla. What? Man, ¿qué necesitabas para al menos mirar a Hinata? Un Byakugan, un Yogan, que Hinata se disfrazara con este cosplay. Madre loco. Supongamos que ahí le daba pena hablar porque estaban sus amigos, ya saben, ok. Pero al menos mírala, sonríele, dile algo, por favor. Esa niña tímida y acomplejada se puso los pantalones y te salvó la vida. No me vengas con estas uchijadas, man. De hecho, les voy a ser honesto. Supongo que con este berrinche sacaron sus conclusiones, pero a mí me gusta mucho Naruto. Para mí es un muy buen protagonista. Mi único problema con él fue la indiferencia que tuvo con Hinata. Para que me entiendan, esto me encabrona tanto como los marcianos que puso Kishi al final del manga. Sí, así de grave es esto para mí. Eso sí, como dije, Hinata tiene muchísimos fans y me incluyo. Yo siempre quise que el Naruhina fuese canon, y así como yo había muchísimas personas. La fanaticada del Naruhina es inmensa, y por esto siento que con este video me van a ir con antorchas a mi casa. Y tengan por seguro que Kishi pensó lo mismo. ¿Por qué? Porque de la forma más forzada e ilógica posible, intentó darle algún trasfondo al Naruhina. Se le ocurrió la brillante idea, porque qué genio, de matar a Neji. De verdad no me voy a extender aquí, me lo voy a guardar para cuando haga su evolución, pero la muerte de Neji no tiene el más mínimo sentido. Es realmente una cachetada a todos los fans del personaje. Es una locura. Lo hizo solamente porque, como vieron en este video, no tenía un trasfondo para el Naruhina. No lo tenía, a diferencia con el Sasusaku. Y tenía que hacer el Naruhina canon, porque si no le iban a quemar la casa. Porque miren, si yo soy así con Hinata, imagínense estos japoneses. Hasta Estudio Pierro tenía un fetiche con esta mujer. Le hicieron un ending donde solamente sale ella. Es algo inaudito. Lo increíble es que, aunque sacrificó a uno de sus personajes para darle sentido a esta pareja, obviamente no fue suficiente porque fue forzadísimo. Entonces tuvo que sacar The Last, una película que debería llamarse The Naruhina. ¿Por qué es eso? Es más, está catalogada como un shoujo. Ni siquiera es una película shonen. Y sí, ya luego voy a hablar de esta película. ¿Cómo hubiese hecho Dai para darle un poco de trasfondo a esta pareja? Sencillo. Madre, lo único que tenía que hacer Naruto era darle las gracias, hablar con ella, algo. ¿Qué le costaba a Kishimoto regalarle, no sé, 4 páginas donde Naruto, cuando la villa estaba en reconstrucción, ya saben, antes de irse a buscar al Raikage, se le acercase a Hinata y simplemente le dijese algo como: muchas gracias, de verdad me salvaste. En estos momentos estoy muy preocupado por mi mejor amigo. Parece que le dieron la orden de asesinarlo y no puedo pensar en nada más. Discúlpame, prometo que te lo compensaré. ¿Acaso estoy dando una idea muy descabellada? Naruto ha dicho miles de cosas infinitamente más difíciles. Si de verdad le gustase Hinata desde el principio del manga, o al menos en la mitad de Shippuden o en algún punto de esta historia, no tiene una razón coherente para no hacer algo así. Esto le hubiese dado todo el trasfondo que necesitaba el Naruhina, porque ya hubiésemos sabido que Naruto de verdad le importa a Hinata, pero como su emo vengador está siendo buscado, no puede tener su relación hasta resolver el problema. Perfecto, sencillo. Pero Dai, por favor, no seas menso. Mejor vamos a matar a Neji, que no lo uso hace 400 capítulos, a nadie le va a importar. Para que los dos tengan un momentito juntos. Naruto la tome de la mano porque, obviamente, acaba de morir su primo en su cara. Y así nadie no me queme en la casa. Ya luego saco una película del Naruhina para darle trasfondo y hacerla canon. Meto a un marcianito de esos de villano y me lleno los bolsillos a costa de los fans de Hinata. Y por si acaso, antes de que me digan, bueno, pero quería darle esperanza a los fans del Narusaku. No, sí, qué gran esperanza. Unos capítulos después de que Hinata le salvase la vida, Naruto agarra a Sakura por los hombros y básicamente la manda a comer. Muy esperanzador. Como pudieron ver, Naruto realmente no demuestra su amor por Hinata en 700 capítulos. Y si lo hace influenciado por algo más, no porque le nació.
¿A qué quería llegar con este video? Pues aparte de desahogarme con ustedes, quería mostrarles que a pesar de los favoritismos y de mi fanatismo por Hinata, hay que ser objetivos, o al menos eso fue lo que intenté hacer acá. El Sasaku, a pesar de que sus personajes en Shippuden no me gusten mucho, a pesar de todo lo que hizo Sasuke, a pesar de que Kishi usó a Sarada para hacer un dorama y extraño con Karin, es una pareja que sí tiene trasfondo, muy tóxica sí, claramente, pero con trasfondo, como lo vieron plasmado en el manga. Pero el Naru-Hina, aunque yo sea el más grande fan de Hinata del mundo mundial y bla bla bla, y que me guste mucho el personaje de Naruto durante todo el manga, es una pareja que para mí no tiene trasfondo. Fue hecha canon por la gran influencia que tenía Hinata sobre sus fans, como lo fue mi caso. No estoy diciendo que es mejor que otra ni mucho menos, solo que una de esas para mí sí que tiene trasfondo. Ciertamente las dos son canon y en Boruto tienen una familia, que por cierto, muchos le critican a Sasuke el no quedarse con su hija, y dicen que Naruto sí ama a Hinata por eso, pero se les olvida que Naruto sin pensarlo se ofreció para acompañar a Sasuke en su búsqueda. Interesante, ¿verdad? Bueno, ya eso es para otro video. Que tengan un muy feliz San Valentín. Y recuerden, una pareja no se mide por lo que piensen los demás, sino por las experiencias vividas entre los dos. Hey chicos, soy Dai. Si les gustó este video, porfa suscríbanse. Y si quieren, regálame un like. Eso me ayuda, muchísimo. Y ahora tengo un Twitter. Si quieren, síganme en @DaiTeDice o en Facebook /MeDicenDai. Los links siempre los dejo al final de la descripción. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.